Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana de Valdivia, de la Iglesia Luterana de Payaco, y por supuesto saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas de distintas denominaciones o incluso no denominacionales, quienes nos acompañan en este domingo 19 de septiembre, un domingo muy importante para nuestra nación, que también nos ha permitido y nos permite compartir en familia durante este tiempo tan especial, que según nuestro calendario litúrgico es el 15º domingo después de Trinidad, en este tiempo especial que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, ¿no? En donde hay un texto que aparece en nuestra liturgia del día de hoy, bellísimo, y que es el que vamos a usar para comenzar este servicio a la distancia. Aparece en Mateo capítulo 6 del versículo 25 en adelante. Y es bien interesante porque la Biblia aparece un poquito después del famoso relato de la oración. Ahí, en ese relato, en Mateo 6, cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, unos versículos después viene este texto que en la NBI, la Nueva Versión Internacional, titula de la siguiente forma: de nada sirve preocuparse. El puro título ya debería dar para un sermón. Versículo número 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Cómo es eso, no? ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón se vistió tan lindo como ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas les serán añadidas. Les doy la bienvenida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a este servicio. A la vuelta de esta introducción musical, vamos a hacer algún comentario respecto de este bellísimo texto, desde el cual somos invitados a descansar en Dios desde hoy y siempre. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿De qué otra cosa nos podríamos preocupar? Si no es de lo que tenemos que alimentarnos, de lo que tenemos que beber y de aquello con que nos tenemos que vestir.
¿Por qué Jesús llega a un punto, iniciando su ministerio ahí en el Evangelio de Mateo, diciéndonos, miren, solo tienen que observar y darse cuenta de que las aves tienen alimento, de que los lirios se visten hermosamente? Ustedes no tienen que ser así. Es más, ocupa una palabra durísima en el texto. Dice, miren, los paganos se preocupan de estas cosas. Uno evidentemente, si yo hubiera estado ahí, hubiera levantado una ceja. Hubiera dicho, pero Jesús, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que vestirnos. Fíjense que es sumamente interesante esto porque nos lleva de alguna forma al relato del Génesis. Hoy día vamos a hablar del relato de Adán y Eva. Adán y Eva no estaban preocupados justamente ni por qué iban a comer, ni por qué iban a beber, ni siquiera por qué se iban a vestir. Porque dice la Escritura que ellos estaban desnudos, ¿no? Campantes, risueños, recorriendo los campos, recorriendo el Gan Edén, el jardín del Edén, comiendo frutitos por aquí y por allá, teniendo una vida de inocencia absoluta entre ellos. Cuando Jesús nos dice, miren, no se preocupen por el comer, por el beber y por el vestirse, podría darnos la sensación de que nos está diciendo, miren, fíjense cómo eran Adán y Eva. Ellos dependían total y absolutamente de Dios, igual que los lirios del campo o las flores del campo o las aves de los cielos. No se sentaban y decían, ok, ¿qué comeremos hoy día? Porque Dios les alimenta, porque Dios los viste y los viste hermosamente, ¿no? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos de eso? ¿Cuál es el modelo de vida que Jesús nos quiere invitar a vivir? Imagínense, si queremos ser muy literales en la Biblia, bueno, tendríamos que preguntarnos qué modelo de vida entonces nos propone Jesús, donde no nos preocupemos por estas cosas que son, entre comillas, esenciales para nuestra vida. Porque por un lado nos dice, no se preocupen por aquello que nosotros creemos que es fundamental, pero si además dice, entonces preocúpense por el reino de los cielos y su justicia, uno dice, ok, está todo trastocado. No sé para dónde, realmente no sé, Jesús, para dónde quieres ir con esto. Por un lado me dices que no me preocupe de las cosas que considero que son esenciales, y por otro lado quieres que me preocupe de algo que es el reino de Dios. Fíjense que hoy día esto sería un sinsentido para el mundo. Preocúpese por el reino de Dios, no se preocupe por lo demás. Lo que nos quiere decir Jesús es si somos capaces de darnos cuenta de qué es lo esencial para nosotros. Y cuando me refiero a lo esencial es aquello que nos mantiene respirando. ¿Qué es lo que yo considero esencial para mi vida? Y por ende, ¿qué es lo que no es esencial para mi vida? ¿Qué cosa no es esencial para mí? Fíjense que si uno partiera desde ahí, esto se le llama una especie de dialéctica, ¿no? Quizás no puedo identificar qué es lo esencial, pero quizás sí puedo identificar qué no es esencial. Si hacemos este ejercicio y lo llevamos al ámbito de la iglesia hoy día, si yo les hubiera preguntado hace un año atrás, ¿es esencial el templo para ustedes? Lo más probable es que me hubieran dicho todos que sí, y lo más probable es que yo hubiera dicho que sí. Sin embargo, estamos ahora en una situación totalmente distinta. Y nos podemos preguntar, ¿qué cosas son esenciales de lo que consideramos parte de nuestra fe? Y de pronto nos dimos cuenta que el templo no era tan esencial, que ahora podemos, a través de internet, podemos juntarnos, por supuesto que no nos vemos, claro, eso nos cuesta, ¿no? A los que son introvertidos quizás no les cuesta tanto. Y nos hemos dado cuenta que hay ciertos elementos que no eran esenciales y que pensábamos que eran esenciales en nuestra vida. De pronto, cuando hace unos meses atrás dijeron vamos a caer todo el país en cuarentena, prepárense, ¿qué fue lo primero que salimos a hacer? Colas al supermercado. No fuimos a hacer colas al mall, no fuimos a hacer colas al cine, no fuimos a hacer colas para, no sé, comprar un pasaje para irme de viaje a alguna parte. Fuimos a buscar lo esencial. Nos dijeron, miren, esta es la situación,
y de pronto, automáticamente, nuestro sentido de supervivencia se activó y dijimos, ok, ¿qué es lo esencial? Esto es lo esencial. Vamos al supermercado y compramos esto es lo esencial. Saber qué es lo esencial en nuestra vida implica también darnos cuenta de que aquello que no es esencial. Cuando Jesús habla de esto y dice, miren las aves, miren los lirios, recuerden la historia, piensen en el reino de Dios y su justicia. Lo que nos está diciendo es, ¿eres capaz de saber lo que es esencial en tu vida y lo que es innecesario? ¿Puedes hacer esa distinción? Y es más, la pregunta llega mucho más a fondo. Dice, ok, ahora que descubriste lo esencial y lo no esencial, ¿puedes vivir solo con lo esencial? ¿Podrías vivir de esa forma? Esa es una pregunta tremenda, porque si nos ponemos a pensar en nuestras preocupaciones, en nuestro estrés, en nuestras ansiedades, en nuestras angustias, quizás muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que no son esenciales para nuestra vida. Haga una lista, mire, haga 2 listas. Escriba las cosas que son esenciales para usted y las cosas que son innecesarias. Y después haga una lista abajo de las cosas que le preocupan. Y después haga y junte con una línea cuáles juntan con las esenciales y cuáles juntan con las innecesarias. Y quizás descubramos algo interesante. Quizás tenemos que ver por más tiempo las aves de los cielos y los lirios del campo. Y pensar en el reino de los cielos y su justicia significa que luego que veo mis esencialidades, de pronto tengo que ver las esencialidades de los que tengo al lado. Cuando comparto esas esencialidades con el otro, entonces estoy en el reino de los cielos.
Proclamemos ahora como iglesia y como comunidad de creyentes a lo largo y ancho de nuestro país y todos quienes están en distintos lugares a esta hora, proclamemos junto el credo de los apóstoles y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén.
La reflexión para este día domingo está basada en uno de los textos más bellos y más polémicos de la Biblia. Cuando pienso sobre qué temas bíblicos se han escrito más, se me vienen dos a la mente. ¿Cuáles son los temas que han corrido ríos de tinta a través de la historia? Mares de interpretación, océanos exegéticos, ¿no? Lagos de estudio bíblico, etcétera. Se me vienen dos temas a la mente. El primero de ellos es Jesús. De Jesús se han escrito miles de biografías, de libros, de tratados, tesis doctorales, etcétera. Y se siguen escribiendo hasta el día de hoy. Jesús visto desde su época, Jesús visto desde nuestra época, Jesús visto desde una posición política determinada, Jesús siendo visto como un revolucionario, Jesús siendo visto como un liberador, como un libertador, Jesús siendo analizado dentro del grupo de los celotes de su época, analizado dentro del grupo de los esenios de su época, y es un etcétera, pero sin fin. Creo que no hay nadie de quien se haya escrito tanto como se sigue escribiendo de Jesús. Y el segundo tema es la creación. La creación en la Biblia, Génesis 1, 2 y 3. 1 y 2 esencialmente. Creo que no se ha escrito tanto como esto en los últimos años. Esencialmente, y digo los últimos años porque desde la época de la Ilustración, podríamos hablar incluso desde un poco antes de la llegada y del aterrizaje brutal de la evolución de las especies, el origen de las especies de Charles Darwin. Desde un poco antes de eso, ya el tema de la creación estaba siendo un tema juzgado, era un tema criticado desde la crítica de las fuentes, ¿no? No me refiero a que se critica, sino que con crítica me refiero al estudio sesudo y concienzudo de los textos. Por eso, por ejemplo, hace muchísimos años ya se llegó a la conclusión de que el autor de Génesis capítulo 1 es distinto del autor de Génesis capítulo 2. Por supuesto, es una temática que todavía está en discusión. Los primeros dos capítulos de Génesis han dado tema para cientos y cientos de papers en los últimos 200 años. Por una razón muy sencilla, porque ahí está el origen. Ahí está relatado en la Biblia el origen de todo, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen de las especies, paradójico, ¿no? Pero ahí está el origen de las especies, está en el libro de Génesis, está el origen de la humanidad, y lo más importante para muchos teólogos de estos últimos 200 años está el origen de la caída. Ahí está. Porque cuando hay caída puede haber salvación, puede haber recuperación. Si no hubo caída, entonces no hay justificación, no hay salvación. Entonces ahí está la justificación del trabajo misionero, de cientos de misioneros en el mundo, etcétera, etcétera. Y el tema no se acaba. Al igual que con el tema de Jesús, su biografía, su historia y sus interpretaciones siguen siendo una temática profundamente interesante y conflictiva hasta este tiempo, con Génesis capítulo 1 y 2 nos pasa exactamente lo mismo. De hecho, hace un par de años salió un nuevo documental, por ejemplo, donde habían paleontólogos, geólogos, físicos, etcétera, quienes postulaban sin ningún problema que la historia de Génesis era efectivamente una historia, ¿no? Era historia en el más puro sentido semántico de la palabra, y que por lo tanto el mundo tenía poco más, poco menos 6.000 años. Por supuesto que el resto, quienes creemos que el mundo tiene sus buenos millones de años, dijimos, igual es una gran diferencia, ¿no? 6.000 años a millones
de años. Y por ahí se mueven, ¿no? Por ahí se mueven los teólogos, por ahí se mueven las distintas doctrinas, quién está más cerca de la literalidad del Génesis y quién está más cerca de lo analógico o de lo metafórico respecto del Génesis. Y por ahí nos vamos moviendo todos, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, sus ribetes un poco excéntricos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe un museo que costó sus varios millones de dólares, un museo donde se muestra la creación literal y pusieron dinosaurios, digamos, figuras de dinosaurios, con seres humanos caminando al lado, digamos, casi como seres humanos domando mastodontes, ¿no? Domando al tiranosaurio Rex, cabalgando, ¿cierto?, sobre alguno de estos dinosaurios que nosotros podemos ver en la tele. Millones de dólares se gastaron, o sea, hay gente que realmente se lo toma en serio. Y por ende nos podríamos preguntar, ¿pero por qué tanto énfasis en la literalidad? Yo les voy a explicar por qué. Porque justamente hace aproximadamente 200 años surge en Estados Unidos un movimiento, el famoso movimiento que se le llamó de la inerrancia bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Es un movimiento que no era parte de la Reforma, por supuesto, ni Martín Lutero, ni los reformadores creían en esto de la inerrancia bíblica, sino que esto es bastante moderno. ¿Y qué quiere decir la inerrancia bíblica? Quiere decir que la Biblia dice la verdad en todas sus acepciones, conclusiones y formulaciones. Que la Biblia es verídica en cuanto a todo eso. Y verídica no en términos metafóricos, no en términos analógicos, sino en términos históricos. A eso se le llama entonces la inerrancia bíblica, ¿no? Por lo tanto, si el Apocalipsis dice que va a caer un meteoro y va a matar la tercera parte de la tierra, eso va a ser así. Y si el libro de Génesis dice entonces que Dios creó al mundo en 7 días de 24 horas, entonces es así. Ahora, esta es una idea bastante nueva respecto a la historia del cristianismo de 2000 años. De hecho, podríamos decir que en realidad la inerrancia bíblica es una doctrina que tiene menos de 200 años. Incluso eso es decir bastante. ¿Y por qué la gente se lo toma de esa forma? Porque por alguna razón nosotros nos acercamos al texto bíblico y nos preguntamos, ¿qué hago con estos textos? La mente moderna, la mente del ser humano moderna, la mente del ser humano educado, del ser humano más culto, por supuesto, evidentemente se va a hacer una pregunta, ok, bien, ¿el sol se detuvo? Cuando dice que Josué iba a pelear una batalla y el sol se detuvo. Entonces un astrónomo, un cosmólogo, un físico, cualquier ciencia, ¿no? Cualquier científico tiene todo el derecho del mundo de decir, ¿realmente se detuvo? ¿No provoca esto un descalabro no solo en el calendario, sino en la experiencia de los seres humanos del día a día? Y hay muchas otras preguntas, ¿no? Entonces la respuesta de algunos es que sí, eso ocurrió y tengo que creerlo porque debe ser así. Lo cual, por supuesto, ha hecho que muchísima gente haya abandonado la iglesia, porque sienten que la iglesia no ha querido interpretar estos textos y dicen, mira, yo estudié ciencia y esto no es así. De ahí la responsabilidad pastoral, por ejemplo, de nosotros, de tratar de ser lo más puristas con el texto en lo que se puede a texto bíblico, pero también entender que hay una cosa que es histórica y otra cuestión que es teológica. Eso es importante. Y hay algo que yo siempre le enseño a las personas, es que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no fue escrita para enseñarnos ciencia exacta, no fue escrita para enseñarnos estadística. La Biblia fue puesta por escrito y lo inspirado que puede haber dentro de la Biblia es para decirnos cómo llegar a Dios. Ahora, ni siquiera después de la muerte. El objetivo central de la Biblia es decirnos que Dios existe, decirnos qué es lo que Dios quiere y cómo nos podemos acercar a este Dios de la Biblia. Y ahí está Jesús. Esos son los 3 elementos básicos que la Biblia nos quiere mostrar. Dios existe, Dios se acercó a nosotros, qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo nos acercamos nosotros a Dios. 4 cosas, no 3. Eso es todo. Ahí se resume el propósito, sentido, objetivo de la Biblia. No decirnos
literalmente qué ocurre después de la muerte, no decirnos literalmente un montón de preguntas que nosotros como seres humanos podemos tener. Dicho eso, tenemos que acercarnos porque el calendario litúrgico, nuestro librito de liturgia, ¿no?, nos dice que hay que hablar de Génesis capítulo 2 en este día. Evidentemente yo me tengo que hacer preguntas frente al texto. Yo no puedo permanecer impávido frente al texto, porque soy un ser comunicativo igual que ustedes. Yo no puedo permanecer impávido, yo necesito el acto comunicativo. Por eso somos seres humanos, porque tenemos la capacidad de comunicarnos, de ocupar un lenguaje que se puede descifrar. Entonces yo tengo que comunicarme con el texto y preguntarme cosas del texto. Ahora, capítulo 2 es un capítulo hermoso, es un capítulo bellísimo, ¿no? Aquí está el capítulo 2 de Génesis, habla entonces de Adán y Eva, ¿no? Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, dice el capítulo 2, versículo 4. Lo primero que yo hice con este texto fue decir, ¿historia? Entonces tuve que ir al texto original y preguntarme, ¿realmente dice historia? Porque si yo le digo a alguien en una parte, esta es la historia, nosotros tenemos un concepto de historia que es distinto del concepto de historia que tenían, por ejemplo, los mesopotámicos. Entonces tengo que preguntarme, ¿realmente dice historia? ¿Hay una palabra en la Biblia que se pueda traducir como la historia de? Y bueno, no aparece la palabra historia en este texto, sino que lo que dice es que estas son las generaciones, la forma en cómo fue creado los cielos y la tierra. NBI, por supuesto, tuvo que recurrir a algún vocablo que nosotros pudiéramos tener cercano, ¿no? Y historia es un vocablo cercano. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios es el Señor. Todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió entonces en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. El texto hebreo dice deseables para la vista, ¿no? No solo eran hermosos, sino que eran deseables para la vista, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Ahora, aquí viene una cosa súper interesante. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con toda esa información hermosa, escrita con una poesía pero bellísima, tenemos que adentrarnos en este texto, adentrarnos en este propio jardín, que según, por supuesto, las personas que piensan que esto es historia, han puesto el jardín del Edén, lo han ubicado georreferencialmente en Mesopotamia, ahí entre el Tigris y el Éufrates, ahí habría estado el jardín del Edén. ¿Cómo nos adentramos a este texto? Dios forma al hombre del barro, sopla, este hombre se transforma en un ser viviente, existe un jardín y en medio de este jardín hay dos árboles. Quizá usted no había recordado que eran dos árboles, generalmente nos quedamos con un árbol, ¿no? Y que Eva comió del árbol, ¿cierto? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, etc. Pero la verdad es que habían dos árboles ahí en medio del jardín. Un árbol era el árbol de la vida, el Etz Haim que se llama, el árbol de la vida. Junto a este, no sabemos qué tan justo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal.
¿Cómo adentrarnos en este texto? La primera idea que se me ocurrió y que es la forma, en realidad, que yo he leído estos textos, es que tienen que ver con nosotros. En que cada uno de nosotros está constantemente siendo tentado para la expansión. En que cada uno de nosotros siempre tiene delante de sí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Podríamos asociar esto con el sermón de la semana pasada, la conciencia. Siempre tenemos nosotros delante de en nuestro propio jardín, dos árboles, dos posibilidades, dos tendencias, dos tentaciones. Y siempre tendremos que optar por una. En algunos casos quizás optaremos por el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Dicen los filósofos que cuando piensan en este texto, nosotros optamos por el árbol del conocimiento porque somos seres racionales. El hecho de ser seres racionales, de alguna forma nos ha ido alejando de este jardín del Edén. De hecho, la metáfora es esa. Adán y Eva comen del árbol, es decir, eligen la racionalidad, eligen la expansión. Nosotros somos personas que nos expandimos constantemente. El ser humano es un ser en expansión, no podemos hacerlo de otra forma, desde épocas muy antiguas, desde la época de Sumer, desde la época de las tribus nómades del África. Somos seres en expansión. Lo que trata de hacer el relato del Génesis es mirar hacia atrás cómo actuamos nosotros. Y a esa acción constante le puso nombre y le puso figura. Porque si yo miro hacia atrás, si yo miro al ser humano hoy día es un ser expansionista. No nos quedamos quietos. Queremos expandir nuestro conocimiento, queremos expandir nuestras relaciones, queremos expandir nuestro ego, queremos expandir nuestras ideas, queremos darnos a conocer. Las redes sociales no son otra cosa que la búsqueda desenfrenada del ser humano por expandirse, por llegar a más, tener más likes, tener más seguidores, llegar cada vez más lejos, porque somos seres expansionables. Entonces, el escritor teológico lo que hizo fue mirar al ser humano de su tiempo y decir, bueno, la verdad es que nosotros siempre estamos expandiéndonos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Habrá provocado guerras? ¿Habrá provocado desastres? ¿Habrá provocado un montón de cosas malas? ¿Otras tantas muy buenas? Pero somos seres en expansión. Entonces el escritor bíblico dijo, bueno, ¿cómo hablamos de esto, no? Ok, pongamos a un ser humano al principio que se le da la opción de comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, que es la expansión, ¿cierto? El conocimiento expande, aunque no ocupa espacio, como decía mi abuelita. Entonces, somos seres expansibles y el escritor bíblico dijo, bueno, una buena metáfora de esto es que habían dos árboles, ¿no? Un árbol de la vida y un árbol del conocimiento. De alguna forma, pero había también una tercera opción, no comer de ninguno. No comer de ningún árbol significaba que Adán se quedaba así como estaba y Eva se quedaban así como estaban, perpetuamente inocentes en un jardín de la inocencia. Y sin embargo, optan por algo que viene en nuestra conciencia, expandirnos. Y a eso le puso nombre el escritor bíblico, le llamó el árbol del conocimiento. Y comimos del árbol del conocimiento. Y seguimos comiendo del árbol del conocimiento. El problema no es que comimos del árbol del conocimiento, sino que esta expansión, a veces animalesca que tenemos, a veces brutal que tenemos, inmoral que tenemos, al no haber comido del árbol de la vida, entonces perdimos todo el sentido de la ética. Nuestra expansión de pronto arrasó a los demás.
Nuestra expansión nos quiso ser semejantes a Dios. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel viene un par de capítulos después de este de Génesis. El hombre comenzó a expandirse, pero se expandió mal. Ahí está el problema. Cedimos a la tentación racionalista de expandirnos sin expandir nuestra ética, sin expandir la vida. Por eso no comimos del árbol de la vida. Quisimos comer solo del árbol del conocimiento. Y esa expansión descomunal, incluso podríamos hablar hoy día de la expansión demográfica que tiene nuestro planeta, es porque crecimos desmedidamente. El árbol de la vida nos iba a permitir ver la ética de nuestra expansión. Al no comer de ese árbol de la vida, entonces nos hemos expandido como una plaga en el mundo. Y nos hemos expandido nosotros también, nuestra mentalidad y nuestra racionalidad, sin ética, sin una moral determinada que pudiera frenarse desde el otro. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos, dice, mira, no peleen sobre ciertas libertades o sobre ciertas cosas que uno tiene o no que hacer con el hermano de la iglesia, ¿no? Que si el hermano guarda ciertos días, que si come ciertas cosas, que si su conciencia es tan débil que no sabe diferenciar la libertad a la cual hemos sido llamados. Entonces no pelees con esa persona. Eso significa prueba del árbol de la vida, porque el árbol de la vida te permite darle rienda a esta expansión indiscriminada que tenemos desde la racionalidad. Lo dije la semana pasada. En nuestros colegios, en nuestras universidades, hay una expansión del conocimiento, pero nadie ha comido del árbol de la vida. No nos han enseñado a vivir correctamente, sino simplemente a acumular conocimientos. Hay una imagen maravillosa que sale en una película maravillosa que se llama Interstellar. Y cuenta la historia de un hombre que tiene que viajar en una nave a otra galaxia para poder salvar al mundo. Es una historia ciencia ficción. Pero en una parte de la conversación, cuando este hombre está sentado afuera de su casa, le dice a su suegro, no hemos sido creados para mirar el polvo, sino que hemos sido creados para conquistar las estrellas. Siempre tenemos que estar mirando más allá. Y lo podemos ver hoy día, veamos las noticias. Se está pensando en tener una colonia en Marte, el creador de Amazon está pensando en tener un hotel flotante sobre la atmósfera terrestre, se está pensando en la colonización de Marte, se encontró algo que puede ser vida en Venus, y más de alguien podría decir, ¿pero para qué? Porque somos expansibles, porque nos queremos expandir constantemente. El problema es que no tenemos freno, porque en nuestra conciencia el freno es el árbol de la vida y no hemos querido comer de ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Dios. Entonces hemos transformado a Dios en conocimiento del bien y el mal, pero no hemos transformado a Dios en el árbol de la vida. La vida que no se expande o que si lo hace se expande con sumo respeto y cuidado de la naturaleza, con sumo respeto y cuidado de los otros, con sumo respeto y cuidado de los que no tienen. Lo leíamos hace un minuto atrás, el reino de los cielos. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por cómo se van a vestir. Preocúpense del reino de los cielos y su justicia. ¡Pum! Ahí yo pego. Ahí está mi tope. Mi expansión topa con el reino de Dios, porque el reino de Dios dice, fíjate, la justicia. La justicia. Entonces somos una sociedad occidental que se ha elevado técnica y tecnológicamente. El comer del árbol del conocimiento nos ha llevado a alturas indecibles. Los últimos 100 años se han hecho más descubrimientos que en toda la historia de la humanidad. Hemos avanzado tecnológicamente más que en toda la historia de la humanidad. Y seguimos sufriendo. Y seguimos sintiéndonos solos. Y seguimos viviendo a través de los artilugios tecnológicos. Porque no hemos sabido vivir. Porque no comimos del árbol de la vida. Solo comimos del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Podríamos decir, solo comimos del árbol para los informáticos,
Solo comimos del árbol binario de los ceros y de los unos, que nos permite crear, que nos permite entender, que nos permite expandir, que nos permite negociar. Pero no comimos del árbol de la vida. Podríamos hablar mucho de por qué Dios plantó los árboles. ¿Por qué simplemente no lo hizo? Bueno, mejor no planto los árboles. Porque esto tiene que ver con nuestra conciencia. Somos expansibles, pero nuestra expansión humana, tecnológica y racional o irracional muchas veces, no ha tomado en cuenta los que tenemos cerquita. Nos hemos expandido en términos monetarios, nos hemos expandido en términos físicos, nos hemos expandido en términos del conocimiento, pero al no comer del árbol de la vida, no hemos sabido implantarle vida a todo eso y por lo tanto no vivimos. Esa es la cuestión y ahí está el desafío. El árbol de la vida es aquello que nos va a dar plenitud total. Hemos crecido chuecos, cojeando. Racionalmente somos muy elevados, éticamente no tanto, porque no comimos del árbol de la vida. Por lo tanto, el llamado es eso, y por eso tiene relación con la mirada de Jesús. Miren las aves del cielo, las flores del campo. Por supuesto que nos queremos expandir, perfecto. Pero lo más importante es el reino de Dios y su justicia, y ahí está la vida. O sea, la vida es compartida con otros. No me expando solo, nos expandimos juntos, pero con la vida por delante. La vida es lo más importante. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿La vida qué es? El tope ético respecto del que tengo al lado, del que tengo al frente, del que tengo atrás. No me puedo expandir infinitamente sin pensar en los que puedo dañar, incluso dentro de mi familia. No puedo expandir mi conocimiento, no puedo expandir mi tiempo, no puedo expandir mi no presencia si no me doy cuenta que alrededor mío tengo a alguien a quien hacerle justicia. Eso es comer del árbol de la vida y no solo del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti Quisiera invitarles ahora a poder tener una oración. Quisiera que pudiéramos orar por todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas y familia, quienes lo necesitan, por las razones que sean. No solo hay que estar enfermo para que otros oren por nosotros. No solo tenemos que estar en soledad o sin sentido. Siempre nos hace bien una oración. Siempre nos hace bien saber que, mira, están orando por nosotros.
Siempre nos hace bien, porque la oración significa, mira, he apartado un poco mis pensamientos de mi quehacer diario para hablar a Dios respecto de ti. Entonces vamos a tener una oración. Piense usted en todas aquellas personas que usted quiere traer a su corazón para orar por ellos. Y finalizaremos esta oración orando el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos. Señor, en esta mañana quisiéramos agradecer la vida que nos has dado, Dios. Leemos estos textos sagrados de tantos cientos de años y nos dejan tantas preguntas, Señor. La expansión que estamos teniendo personalmente, este abarcar cosas, ocupar tiempo, cómo está beneficiando y cómo le está llevando vida a la gente que me rodea. ¿Lo hace o no lo hace? Tu palabra siempre nos confronta, Señor, y siempre nos deja en ese estado de reflexión respecto a quiénes somos y nuestro caminar, Dios. A esta hora quisiéramos pedirte también, Señor, por todas las personas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tú estés con cada uno de ellos, Señor. Oramos porque nos hace bien. Oramos porque es necesario acompañarnos unos a otros. Oramos porque es necesario que el otro sepa también que en mis conversaciones contigo también lo recuerdo. Y yo también quiero ser recordado por esas otras oraciones también. La oración nos permite crear una red. No es un acto mágico. Es un acto de nuestra voluntad, Señor, y del reconocimiento de que tú tienes una perspectiva mucho mejor que la que tenemos nosotros. Te pido por los enfermos, por los que están solos, por aquellos que necesitan dirección en su vida, por aquellos que necesitan darle sentido a su existencia, por aquellos y aquellas, Señor, que se han sentido maltratados o maltratadas durante este tiempo, Señor. Te pedimos también por la condición política de nuestro país. Te pido, Dios, que la madurez, que la reflexión profunda y la empatía, Señor, puedan reinar en nuestro tiempo, Señor. Que no surja el odio, que no surjan las lecturas tan llenas de rencor de todos lados, Señor, sino que tengamos la capacidad de mirar hacia adelante, Señor. Que tengamos la capacidad de comer del árbol del conocimiento, pero también del árbol de la vida, igualmente, Señor, para crecer parejos y maduros. Oramos, Señor, esta oración que nos enseñó tu Hijo, dejando todas estas cosas en tus manos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El pan nuestro danos hoy y perdónanos como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Y de esta forma llegamos al final de este servicio, en este mes y en este fin de semana de celebraciones de fiestas patrias. Gracias a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos en este tiempo de reflexión, de oración, de cántico, de música y de estudio de
la palabra del Señor, la cual espero nos haya podido decir algo importante a cada uno de nosotros. Quisiera despedirme con la bendición sacerdotal, así se llama. Esta bendición tiene dos nombres, si usted no lo sabe, así se llama. Es la bendición sacerdotal, porque la daban los sacerdotes en el antiguo Israel, o es la bendición aarónica, por el nombre del hermano Aarón de Moisés. Esos son los dos nombres. El nombre original hebraico es la Birkat HaKohanim. Birkat HaKohanim es el nombre oficial de esta bendición que nosotros siempre decimos al finalizar el servicio. Pero en este domingo quisiera hacerlo especial. Quisiera hacer esta bendición, pero cantada, como algunas veces lo he hecho aquí en el culto cuando nos reuníamos aquí en este templo. Entonces quisiera regalarles esta bendición también. Ahí usted donde esté, si está en familia, dele la mano al que está al lado, a la señora, a los hijos, abrácense, regálense esta bendición, impónganse las manos ahí en la cabecita, etcétera, porque es un regalo que nos hacemos nosotros, ¿no? Es esta bendición que viene del cielo, que Dios nos regala y que nosotros también por medio de nuestros brazos, ¿no? De nuestras manos, entregamos también a nuestros seres queridos. Si está solo, también puede regalar esta bendición a quien usted quiera. Vamos a cantar entonces esta bendición que dice: que el Señor te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga en este tiempo, que tengan una gran semana llena de la luz del Señor, del estudio de su palabra, del estudio reflexivo y devocional de la Biblia, ahí donde encontramos la inspiración y la palabra del Señor. Que tengan un buen tiempo de fiestas patrias también. Cuídese, mantenga la distancia social igualmente. Que Dios les bendiga y que fortalezca su espíritu. Amén.